Salude a la persona que está a su lado, dele una sonrisa, dígale buenos días, ¿cómo estás? Dígale qué gusto que estés acá a mi lado. Pero dígaselo, no se pone a sonreír. ¿Vio el boletín del día de hoy? En el boletín del día de hoy nos dice amor por mi prójimo y se desarrolla una enseñanza muy interesante para que usted haga el altar familiar con su familia, que no sea solamente levantar una familia que piense en sí, sino también que piense cómo puede bendecir al prójimo. En la parte interna está la convención, ya se lanzó la convención y tenemos plazo hasta noviembre 13, la primera parte de la convención, para que usted se pueda inscribir. Mujeres y hombres tenemos mañana Universidad de la Vida, hombres virtual, mujeres presencial y nuestras clases de capacitación destino. Vamos al libro de Números. ¿Cuántos trajeron Biblia el día de hoy? Levante la mano los que trajeron Biblia. Felicito los que traen su Biblia en la mano, que es esa Biblia que se puede leer. Deuteronomio capítulo número 3. Deuteronomio capítulo 3. ¿Usted sabe cómo son los primeros 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el 5.º libro de la Biblia. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no la tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas eran ciudades fortificadas con muros altos y puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado, los despojos de las ciudades, y también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Y vamos al versículo 18, dice: y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Amén y amén. Coloque su manita en el corazón, un momento, cierre sus ojos, vamos a orar. Dígale conmigo: Señor, quiero colocar mi vida delante de ti. Quiero pedir que hoy hables a mi corazón. Espíritu Santo, que quebrantes todo conformismo, que quebrantes todo desánimo en mi vida, todo aquello que me paralizó, que me ha impedido avanzar, conquistar. Señor, que este sea un tiempo en donde yo pueda entender la palabra. Espíritu Santo, trae ese rompimiento en mi vida de cosas que son incorrectas y que la palabra pueda penetrar a mi corazón para que yo la aplique en mi vida. Quiero avanzar, quiero conquistar, y que este sea el tiempo de mi conquista. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Hoy quiero tratar el tema rumbo a la conquista. Rumbo a la conquista. Este tema es bien interesante, lo que me habla de Deuteronomio 3, porque vemos allí al pueblo de Israel en plena conquista. Enfrenta a 2 ejércitos muy fuertes que eran prácticamente imposibles de vencer. Por un lado nos hablan de Og, el rey de Basán, y por el otro lado, otro rey que enfrentaron, el rey Sehón, rey amorreo de Hesbón. Y a los 2 los derrotaron. Ellos no tenían posibilidades de derrotarlos, pero fueron derrotados porque Dios peleó por ellos. Og, el rey de Basán,
era el rey más alto que se conoce dentro de la Biblia. Dice que su cama medía 4 metros por 2 metros. Era casi 1 metro más alto que Goliat, aquel que enfrentó David. Y esta palabra nos muestra cómo Dios puede ayudarnos a nosotros sin importar los problemas que estamos enfrentando. Pueden parecer gigantes muy grandes, pueden parecer problemas infranqueables que son obstáculos inmensos, pero que de la mano de Dios pueden ser batidos, pueden ser conquistados. Y quizá nuestras batallas no sean contra un ejército de carne y hueso como el de Og o como el de Sehón, pero son tan reales como los que enfrentó Moisés en esa época. La victoria sobre Og y Sehón muestran algo muy interesante, que el cumplimiento de Dios de sus promesas para los hijos que cumplen la palabra. Porque algo que me habla es que ellos tomaron la palabra y obedecieron la palabra. Y las victorias del pueblo de Israel no es simplemente para que uno las aplauda, sino para entender el testimonio del poder de Dios que nos ayuda a vencer en medio de las dificultades. Pero requieren 2 elementos fundamentales: obediencia y creer y fe. Dígale que está a su lado: obediencia y confianza en el Señor. Y esas conquistas ordenadas por Dios fueron ejecutadas con base en los 2 elementos: obediencia y confianza en el Señor. Ahora, cuando uno mira Deuteronomio, el principio de Deuteronomio, no ve la situación así. Y principio de Deuteronomio me habla de lo que muchas veces pasa en nuestras vidas en esta temporada. Estamos mediando el mes de octubre, nos faltan 2 meses y medio para terminar el año, y muchas veces nos encontramos como se encontraba el pueblo de Israel al principio de Deuteronomio. Ellos no estaban avanzando, no estaban conquistando, simplemente estaban esperando que se terminara esa temporada de vida para pasar supuestamente a algo diferente, pero nada pasaba con sus vidas. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 6 dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ellos estaban en un lugar en donde se acomodaron, donde lo que hubo fue conformismo, y Dios tiene que llegar delante de ellos y decirle: pilas, hay que conquistar. Y hoy Dios te está diciendo: pilas. Dígale que está a su lado: despierte. Y eso es lo primero que yo veo, el despertar. Necesitamos despertar porque el año no ha terminado. Y pienso que todavía hay mucho que tenemos que conquistar en nuestras familias, en nuestras vidas, a nivel de ministerios, a nivel financiero. El año no ha terminado. Y a veces en este periodo del año nos encontramos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba como si estuvieran en una foto. Encontré esta foto y me parece increíble porque es ahí pausados, relajados, como conformes, como que ahí voy, no importa, es que tantas dificultades, es que es tan difícil. Y no es así de la mano de Dios. Bastante tiempo le dijo Dios a Israel: has estado en este monte. Y tal vez has estado bastante tiempo en el monte del problema, o en el monte de la escasez, o en el monte del conflicto, o en el monte de la enfermedad. Tal vez bastante tiempo has estado en el monte de la esterilidad ministerial, en el monte del desánimo. Y Dios te está diciendo: basta ya. Todos chocamos con limitaciones. Y cuando nos enfocamos en nuestros sentidos, en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, y perdemos de lado a Dios, nos quedamos en esos montes en donde parecemos que estamos dando vueltas. Y es tiempo de que rompas los límites en el nombre de Jesús.
Ellos estaban en el monte, rodeaban el monte, caminaban, iban todos los días y estaban mirando la dificultad, mirando la arena. Era una montaña de arena, por todos lados había arena, el sol, la piel quemadita. Señor, sí que el problema y la queja y la dificultad, y no salían de allí. Y yo veo gente que está sucediéndole exactamente lo mismo. Y hoy Dios te está diciendo, bastante has estado andando en esa situación. ¿Cuántos algún día han utilizado muletas? Levanten la mano los que hemos usado muletas alguna vez. ¿Nadie más? Somos pocos los privilegiados. Y cuando uno va andando en muletas, a mí me operaron de la rodilla y tuve que usar las muletas. ¿Sabe qué? Que uno se va acostumbrando a andar en las muletas. Y coge uno miedo y dice, no, yo no puedo correr. No, ahorita no. Y como que todo se debilita. Pero me encantó ver esta foto, porque miren esta foto, si me la colocas, tiró las muletas. Y yo quiero decirte, tira las muletas, porque Dios te está llamando a volver a conquistar en el nombre de Jesús. Este año no ha terminado y este año puedes conquistar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos anhelan que este año vuelva a conquistar en el nombre de Jesús? Levante su manito derecha y dígale conmigo, Señor, el año no ha terminado. Hoy coloco mi vida delante de ti y todavía puedo conquistar en el nombre de Cristo Jesús. Rompe áreas de cautividad, Señor, de pereza, de conflicto, aquello que me ha impedido salir de ese monte, salir a tomar lo que tú has prometido y lo que tú me has dicho. Hoy, Señor, es hora de volver a conquistar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Es hora de volver a tomar, como dice la palabra, la tierra que Dios nos da. ¿Cuál es esa tierra? Es una tierra en donde hay paz. Jesús dijo, mi paso dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Es la tierra donde hay prosperidad. Seréis saciados del bien de tu casa. Es tierra de multiplicación. El Señor nos ha dicho que nos bendecirá y multiplicará nuestra descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en el mar. Es tierra en donde vamos a dar fruto. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y lo que haces prosperará. Es tierra en donde seamos sanos físicamente. Dice que Él anhela que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Es tierra de libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es tierra de aceptación. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Y entonces tenemos que voltear a mirar a un lado diferente, no quedarnos mirando simplemente la dificultad, el problema, lo que me siento, sino estar mirando diferente. A veces nos concentramos en nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y el conocimiento que tenemos, y entonces nos quedamos dando vuelta y el problema sigue y la situación no cambia, y entonces el problema con el marido, con la esposa, el problema dentro del matrimonio, el problema con los hijos. Es que, pastor, si usted conociera la situación financiera, y seguimos dando vueltas y parece que estuviéramos viviendo en un desierto. Y en un desierto vivir es horrible: calor de día, frío de noche, hay alacranes, hay serpientes, el agua escasea, y nos conformamos a vivir de esa manera y pensamos que la vida es espectacular. A mí me decían en mi casa cuando llegaron la palabra a la casa, que se abrió una célula, me decían, estamos disfrutando de Dios. Y yo, ¿qué disfrutando de Dios? Yo disfruto es del trago. A mí lo que me gusta es rumbear. A mí me gusta es el aguardiente, les decía. A mí no me moleste que yo estoy viviendo súper bien, y me estaba destruyendo. Estaba dando vueltas en un monte de alcoholismo, en un monte de ira y de violencia, y no me daba cuenta. Y Dios miró al pueblo de Israel y dijo, un momento, yo no los traje para que dieran vueltas a un monte.
Cuando tú llegas a la vida cristiana, no llegas al monte de la religión, a que te vuelvas la persona religiosa que da vueltas a un monte. Llegas para tener una vida nueva. Llegas para ser restaurado y para que cambien las cosas que estás viviendo personalmente y que estás viviendo en tu casa. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es, Dios le bendiga, hermano, aleluya, gloria. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es transformación. Dígale que está a su lado. Vida cristiana es transformación. Por lo tanto, es hora de salir a conquistar. Y el Señor entonces los lleva a pelear. Y sale ese rey, que era enorme, a pelear. Y el Señor les dice: no tengan miedo, lo van a enfrentar y lo van a vencer. Y después vencieron a Hesbón. Y sigue la conquista. En Deuteronomio 3:18 dice: y os mandé entonces diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. Pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Escúcheme. Si la palabra dice: iréis armados los valientes, ¿qué le estaba diciendo el Señor al pueblo? ¿Qué tenían que hacer? Si a usted le dicen: va a ir, ¿a dónde va? No, es que voy para la cumbre. La cumbre sí. En la cumbre hay enemigos. Vaya armado, porque usted llega allá y tiene que ¿qué? ¿Tiene que qué? Pelear. Mira que está a su lado y dígale: es hora de pelear. Tiempo de pelear, tiempo de batallar. Claro, si yo quiero tomar las promesas de Dios, el Señor dice: ya se las entregué, pero usted tiene que pelearlas. No es gratiniano, esto no es progresismo. Esto no es que, ay, el subsidio, Señor, dame el subsidio. No, hay promesas que usted las tiene que pelear en el nombre de Jesús. Dígale que está a su lado: Dios no da subsidios, da promesas completas para que las pelees en el nombre de Cristo Jesús. Entonces tenemos que entrar y tomar, y es una acción, levantarse, tomar las armas, entrenarse y salir a enfrentar aquello que está teniendo cautivo la promesa de parte de Dios. Y Dios lo que quiere desatar es eso en tu vida, ese espíritu de conquista, que lo tienes que recibir hoy, que lo aceptes y que entonces nos movamos para tomar lo que Dios nos ha prometido. Y por eso dice: pero iréis armados todos los valientes. Está hablando de los valientes, y cuando dice los valientes, está hablando de ti en el nombre de Jesús. Así que mire que está a su lado y dígale: estás al lado de un valiente en el nombre de... Dios mío, perdona, Señor. ¿Sabe cómo dice? Escúcheme cómo dice: estás al lado de un valiente. No, dígaselo creyendo, ¿ok? 1, 2 y 3. Toda conquista, escúchelo bien, toda conquista implica guerra. Toda conquista implica que voy a tener que enfrentar. Entonces, 2 Corintios 10:4 dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y este texto es tremendo porque nos habla de las armas espirituales que tenemos. Son armas que Dios nos ha entregado para poder nosotros entrar a conquistar. Lo que usamos son armas espirituales. O sea, usted no puede pretender que las promesas que Dios les ha entregado simplemente ya están allí. Son promesas en donde necesitamos las armas espirituales para poderlas tomar. Y no son las armas que la gente normalmente utiliza para las conquistas. Usted conoce personas en su trabajo, personas en su familia, personas en su barrio que utilizan diferentes armas. Algunos utilizan el arma de la violencia, otros utilizan el arma de los gritos o de la manipulación o de la intimidación, otros utilizan el arma del conflicto.
Otros utilizan el arma de la indiferencia, de démonos un tiempo, de no nos hablemos. Son armas que la gente utiliza para lograr un resultado. Muchos intimidan, muchos manipulan. Acá me está hablando de armas de Dios que no son cualquier clase de armas. Y me encanta que dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son armas que confrontan para derribar las fortalezas, dice, del razonamiento humano. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo así que fortalezas del razonamiento humano? ¿Cuántos han escuchado hablar de Jericó en la Biblia? ¿Se acuerda qué era Jericó? Jericó era una fortaleza inexpugnable, era una fortaleza, era una ciudad amurallada, imposible de penetrar, nadie la podía penetrar. Pero Dios le dice a Josué: Josué, van a entrar a Jericó, yo voy a entregar esa ciudad, las murallas van a caer, ustedes tienen que orar, dar vueltas a la ciudad y alabarme a mí. Solamente tienen que hacer eso. Qué armas tan terribles, ¿cierto? Cualquiera le daría miedo. Ellos comienzan a dar vueltas a la ciudad y los soldados de Jericó se burlaban, se reían, los escupían, les echaban agua, bueno, cualquier cantidad de cosas hacían. Y el segundo día y el tercer día, pero ya el cuarto día comenzaron a sentir miedo. Ya al quinto día vieron que la cosa era firme. Al sexto día, tremendo. El séptimo día dan 7 vueltas y todo comienza a temblar. Y con las armas de Dios las murallas cayeron y Jericó fue conquistado. Y ese Jericó representa lo que dice la palabra en 1 Corintios 10. La imagen de Jericó es la imagen en que el enemigo tiene a la gente. Dame la siguiente, por favor. Eso era Jericó. Y Jericó me habla de cómo el enemigo crea fortalezas, murallas alrededor de su forma de pensar. Murallas que se levantan a medida que va pasando el tiempo y usted ha estudiado, tiene experiencia, conoce y crea una manera de pensar distante a la manera de pensar de Dios. Por eso crea argumentos. Por eso cuando llega la palabra usted dice: no, esto sí lo tomo, esto no lo tomo, yo no obedezco, a mí no me parece, a mí sí me parece. Porque hay unas fortalezas que llama la palabra de razonamiento humano. Y mientras esas fortalezas estén, usted va a tener áreas de cautividad. Y tenemos armas para romper esas fortalezas, para derribarlas y traer libertad a mi vida, a mi familia, a nivel ministerial, a nivel financiero, a nivel de sanidad. Por un lado, tú vas a encontrar la voz de Dios y por el otro lado la voz del adversario que te habla de una manera fuerte. Ahí están las fortalezas del razonamiento humano y es una lucha. Dios te dice: quiero que hagas esto. Y cuando Dios te dice: quiero que hagas esto, el diablo inmediatamente viene diciendo: no. Presenta argumentos y te está diciendo que si tú obedeces vas a perder muchas cosas. Pero ¿cómo vas a obedecer si esa persona con la que te estás acostando te quiere mucho? Y tú sigues en un estado de adulterio, un estado de inmoralidad sexual, porque hay una fortaleza y no entiendes que estás en cautividad. A mí me decía en mi familia: el alcohol te está destruyendo, el alcohol. Y yo miraba y yo decía: verdad, hay tanta plata y estoy en esto. Pero después me decía: pero con el alcohol tú te sientes bien, con el alcohol tienes libertad, te expresas. Y yo decía: uy, el alcohol es mi amigo. Para mí el trago era mi amigo, era mi compañero. Fortalezas que se levantan, fortalezas de temor, de miedo. ¿Por qué razón, si la Biblia dice que debemos diezmar, por qué razón tú no lo haces? ¿Qué fortaleza hay en tu mente? ¿Por qué razón, si dice que tengo que perdonar, no lo hago? ¿Por qué razón, si tenemos que orar, no lo hacemos? Son fortalezas que hay. ¿Y para qué están esas fortalezas? ¿Y para qué se mantienen esos argumentos en tu vida? Porque mientras eso esté, tú vas a vivir cautiverio. Que asistas a la iglesia no hay problema, que estés ahí sentado no hay problema,
seguirás viviendo el cautiverio. Entonces tú ves una generación de gente en la iglesia que asisten, que se sientan, que lloran, que dicen amén, pero están en cautiverio, porque no han roto esas fortalezas, porque no han quebrantado estilos de vida, una cultura que les enseñaron. Entonces llega la época de diciembre, y cuando llega la época de diciembre, pasando el 15 de diciembre, ¿qué sucede? Y llega el 25, y usted sabe qué sucede el 25 de diciembre. Cali. Y entonces usted dice: ¡wow! Señor, todo este año ha sido tan duro. O sea, para usted ha sido duro. Me voy a dar unas vacaciones espirituales. Fortalezas de su mente, que no entiende que el año se termina y hay que terminarlo bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y tú no puedes estar sirviendo a dos pensamientos. Un pensamiento acá cuando recibes la palabra, y el resto de semana un pensamiento de acuerdo a lo que es la empresa, a lo que es el estudio, mis compañeros, los parces, a la gente con la que me muevo. Entonces tengo allá un pensamiento y vuelvo el domingo otra vez y otra vez. Aleluya. Y el resto, llego a la casa, guardo la Biblia, guardo la aureola, y lunes otra vez saco los cachos, saco la cola. No, tú tienes que aprender a tener un pensamiento. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la Biblia. No espere recibir nada de Dios quien tal haga. Tenemos que aprender a tener un pensamiento, fortalecer mi espíritu, mantener la intimidad con Dios, tomar la palabra y que esa palabra sea la que me guíe. Proverbios 4:23 me encanta. Palabra de Dios para todos es una versión que dice: ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿Qué tengo que cuidar? Los pensamientos. ¿Y qué consumimos todo el día? ¿Cuántos consumen Instagram todo el día? ¿Cuántos consumen Reels? Y entonces nuestra forma de pensar no aguanta enfrentar una situación difícil, no aguanta cambios en la vida. Y Dios quiere traerte cambios en esta última temporada. ¿Cuáles son las armas que tenemos para la conquista? Vamos a ver algunas armas el día de hoy. Número 1, Mateo 7, versículo 7 en adelante. Me encanta la Nueva Traducción del Viviente porque es la versión de este texto bíblico más original. Dice así: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Primer elemento o primer arma es el arma de la oración. Arma de la oración. El texto original dice: sigan pidiendo y recibirán. Sigan pidiendo, no dice pidan. En la Reina Valera dice la versión: pidan y se les dará. Pero no dice así en el original. En el original es el ando endo. Es una acción continua, de tal manera que en medio de esa acción continua de la oración se va a recibir. ¿Cuántos algún día han ido a un lugar a que les tomen una radiografía de alguna parte de su cuerpo? ¿Cuántos han podido ir? Entonces uno va al lugar, ¿cierto? Le dice que se quite lo metálico y que se pare ahí. Uno se para, por ejemplo, una radiografía de tórax. Se para frente a la máquina, pone la máquina, la persona viene con una, ¿cómo se llamará eso? Una radiografía, pero tiene su maletín ahí, la mete ahí y a usted le dicen: muy bien, respire, tome aire, no lo bote, 1, 2, 3, y usted está ahí. ¿Cierto? 4, 5, 6, ya puede respirar. ¿Me puedo quitar de ahí? No se quite. Y después, otra vez. Tome aire. 1, 2. ¿Por qué razón?
Porque lo que están haciendo es, a través de esos rayos, que son gamma, una cosa así, que viene la placa fotográfica, lo que hace es que esos rayos penetran y penetran en su cuerpo y plasman lo que está en su cuerpo en la placa radiográfica. De tal manera que después sale la placa y usted dice, ay, ese soy yo. ¿Si es así o no es así? La oración es exactamente lo mismo. La oración se trata de que Dios plasme en mi vida su imagen. Y en la medida en que yo paso tiempo en la oración, más se va impregnando su imagen en mí. Más se va impregnando su carácter, su integridad, su honestidad. El amor de Él va a impregnarse más, de tal manera que lo que hay acá ya no es lo mismo. Hay un cambio de vida. ¿Qué personas nunca tienen cambio? Las personas que no tienen tiempo delante de Dios, las personas que andan ocupadas, que dicen yo ya fui el domingo, ya fue suficiente, no hay problema. Son personas que no van a tener cambio. El cambio se da en la medida en que yo estoy delante del Señor. Ahí voy a tener su sabiduría, voy a conocer la revelación de la palabra, ahí es donde voy a tener más de Él. Es donde lo sobrenatural de Dios se va a impregnar en mi vida y se va a manifestar externamente. Cuando tú estás allí, la carga de opresión es quitada. Ahí en ese lugar pierde la angustia, es quitada. Cuando uno no tiene fuerzas, le da nuevas fuerzas. Es cambiada la tristeza en gozo, en alegría. Y entonces es cuando tú te das cuenta, es verdad que yo no estoy solo. Tengo la presencia de Dios y por eso dice, con Cristo somos más que vencedores. Pero si tú no estás, si tú estás ahí en el día que te van a tomar la placa y estás, no, ay espere, ay no, apúrele rápido. Esa placa se dañó. ¿Qué sucede? Que no está la placa, que no está impregnado. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a una religión y la religión te dice, mire, ¿sabe qué? Un Padre Nuestro, dos Ave Marías y es suficiente. No, es la presencia de Dios en tu vida que se imparte. Y eso es la oración y es espectacular porque tenemos la certeza de la presencia de Él. Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La oración es algo espectacular porque la oración hace que lo que está dentro de mí de la palabra lo pueda expresar y Dios va impregnando más y más mi vida de su poder. Tú tienes que aprender a desarrollar la oración. Por eso hacemos oración 3 veces al día. Esto se perdió otra vez. Nosotros lo veníamos haciendo, lo entregamos a los líderes y los líderes comenzaron a decir, ay no, yo no me puedo conectar, ay no, es que se me conecta uno, no, mañana lo hago, no lo hago al mediodía, lo paso para por la tarde. Tenemos una responsabilidad ante la gente que Dios nos ha entregado de las necesidades y solamente se puede suplir bajo la oración. El que ora, gobierna. ¿El que ora qué? Si no es a través de la oración, no hay más, no es la autosuficiencia nuestra. Y por eso vamos a volver esta semana 3 veces la oración. En la mañana, al mediodía y en las noches. Y vamos a tener turnos de la oración al mediodía y por las noches con los equipos de 12. Orando por los puntos de hoy, pero sobre todo atendiendo la necesidad que hay y que podamos ver victoria en el nombre de Jesús. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor? Cuando yo cuente 3. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Qué significa todo? Todo lo que pidamos nosotros en oración, creyendo, lo recibiremos. Hoy es el día para que usted se levante como esa persona que va a conquistar grandes cosas a través de la oración. Y la oración como arma de ataque. En el libro de Hechos, en el capítulo 12, me muestra la oración como arma de ataque de una manera espectacular. Venga conmigo, Hechos 12, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, están hablando de Pedro,
le puso en la cárcel. Herodes lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. O sea, con grupo de soldados, con cadenas, grillos en las manos a los soldados, lo metieron a la cárcel a Pedro. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué? Acababa de matar a Jacobo, uno de los líderes de la iglesia primitiva. Y eso le gustó al pueblo, y entonces dijo: cogió a Pedro y me voy a congraciar por el pueblo, y mañana lo matamos también. Me voy a ganar al pueblo. Era el pensamiento de Herodes. Así dice, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pero mire el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba en una cárcel de máxima seguridad. Un soldado a un lado, un soldado al otro lado. Sus manos estaban amarradas en unos grillos. Por ahí hay una imagen que lo muestra. Vigilado día y noche. En lo natural, ¿quién lo podía rescatar? No había escuadrón, o sea, ahí no habían las fuerzas especiales de Colombia o las de Estados Unidos, sus Army, nada, no había nadie, y parecía que el diablo tenía la victoria. Esta situación era una situación imposible, pero me encantan las situaciones imposibles. Si usted está viviendo una situación imposible, bienvenido, es el tiempo para que vea la mano de Dios a favor en el nombre de Jesús. Y entonces me encanta porque lo que hacía la iglesia, en la versión Reina Valera que leímos al final dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La Nueva Traducción del Viviente dice: la iglesia oraba fervientemente por él. En la Nueva Biblia Viva dice: se entregó a orar ferviente y constantemente por Pedro. ¿Cómo era la oración que hacía la iglesia? No estamos acostumbrados a eso, porque venimos de un pasado de religión. En el pasado de religión a usted le decía: 2 Padres Nuestros, una Ave María y es suficiente. No le decían: ok, vamos a ayunar y vamos a orar, vamos a tener 3 horas de oración. 3 horas. ¿Para qué? Para que tenga respuesta. Vamos a orar 3 veces al día. Y veníamos orando 3 veces al día bajo la oración. Qué tremendo. Acá dice que era constante, era ferviente, era algo en donde decidieron que iban a tener una respuesta en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió? Que vino la respuesta. El Señor respondió la oración. Esa oración yo me imagino que la hacían en una casa o varias casas, y ahí estaban orando, turnos de oración de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas, orando: Señor, libera a Pedro, Señor, esos hombres no lo pueden tener a matar, Señor, haz la obra, Señor. Y mire lo que sucede, Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Imagínese ese momento. Pedro está fundido, está dormido. Él no estaba diciendo: ay, esta noche no voy a dormir, me van a matar mañana. Él estaba diciendo: yo confío en el Señor. Ahí pegado, las cadenas con los soldados. ¡Pum! Una luz resplandece, un ángel, y lo tiene que despertar. Mira que está solo, dígale: necesitas un ángel que te despierte. Un ángel fue y ¡pa! Lo despierta, y las cadenas se le caen inmediatamente a Pedro. Y le dice: las sandalias, Pedro, vamos a salir, cíñetelas. Y empieza él a salir cuando ese ángel aparece y lo libera. ¿Y qué sigue allí? Se abren las puertas, dice el versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Los saca de la cárcel.
Yo no sé en qué cárcel está usted. No sé en qué cárcel está su familia. Por años nosotros vivimos en mi familia la cárcel del alcoholismo. Hubo una temporada de la cárcel de la escasez. Yo viví la cárcel de la violencia, viví la cárcel de la inmoralidad. Y es una cárcel, porque uno dice, yo esto lo controlo, y no es cierto, eso lo controla uno. ¿En qué cárcel está usted? Y es una guerra que se da. Mi familia vivió la guerra por mí. Peleó, luchó, oró, hizo lo que tenía que hacer constantemente. Muchos queremos ver un gran ministerio, pero ministerio sin oración no existe. Dígale que está a su lado, ministerio sin oración no existe. Queremos ver las sanidades, queremos ver nuestra familia en el Señor, pero no queremos orar. Y la oración trae respuesta. Allí vino como que esa arma de la oración y rompió lo que se estaba gestando en un reino espiritual. Pedro va, sale de ahí, se da cuenta que es verdad, va a la casa de donde estaban reunidos orando, una de las casas, golpea la puerta. Ahí están orando, se escucha el clamor, Señor, que Pedro sea libre, atamos a ese hombre fuerte. Y va una niña y abre la puerta y ve a Pedro y pum, le cierra la puerta. Y sale corriendo y dice, Pedro, 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 y ábrale. Y Pedro va y le abre. Lo iban a matar por predicar la palabra. ¿Usted qué hubiera hecho si en ese momento lo liberan? ¿Qué hubiera hecho? ¿Para dónde hubiera cogido usted? ¿Para dónde? Para la casa. Entonces Pedro está ahí, da el testimonio, lo tocan, le dice, ay, ¿eres tú? Ay, es verdad, sí. Y el Señor le dice, ok, Pedro, quiero que mañana te levantes temprano y vayas a predicar. Y se levanta a predicar. ¿Y cuál fue el resultado? No solamente la liberación, Hechos 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No se atrevieron a volver a tocar a Pedro. Escúcheme, cuando Dios libera, libera para que tú seas un testimonio a los demás. Y es cuando el enemigo va a tener que huir. No se atreverá a volver a tocarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero ¿qué necesitamos? ¿Orar de qué manera? Fervientemente. Entonces tienes que romper el estar ahí en la religión. Ay, no, era más chévere cuando uno solamente decía gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Ay, 30 segundos. Tiene que romper su estructura religiosa para que el espíritu de conquista llegue a su vida y realmente podamos ser hombres y mujeres que avanzamos y que conquistamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Segunda arma, es una de las favoritas. Cada vez que yo nombro esta arma, la gente sonríe. La gente dice, uy, sí, esta es la que más me gusta. Joel 2:12 dice, por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo mientras aún hay tiempo. Háganlo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. Mire que está a su lado y dígale, ayuno. Pero sonriendo, por favor. Ayuno, ¿qué cosa? Es una de las disciplinas espirituales más importantes. El ayuno cristiano, el ayuno espiritual es, me abstengo de alimentos porque tengo un propósito espiritual. Y en ese abstenerse de alimentos vienen varias cosas que suceden cuando yo ayuno. Número uno, mi carne se debilita para que mi espíritu se fortalezca. Eso significa que ayuno sin oración, ¿qué es? No, es aguantar hambre. Ayuno sin oración no funciona. Me privo de alimentos, claro, por un propósito espiritual. Daniel 10:2-3 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. 3 semanas de ayuno, 3 semanas de comer lo más rico, verduras. ¿A cuántos les encanta? Uy, Dios mío.
No, carne no, pollito no, pastor y sancochito no, verduras, imagínese el ayuno de Daniel. Pero ese ayuno trajo la respuesta de parte de Dios. Muchos de lo que hemos visto nosotros de respuesta son a través de los ayunos, ayunos de 21 días, ayunos de 30 días, ayuno de 3 días. Y tristemente, poco a poco se levanta una generación que cuando le hablan de ayuno, parece que le dijeran quién sabe qué. El ayuno es bueno, mira que está a su lado y sonríale, dígale, el ayuno es bueno, te va a servir. ¿Por qué? Mire, el ayuno prepara el camino para que Dios le dé revelación a su vida. El ayuno le prepara camino para visión de hogar, visión de familia, para que tengas propósito claro. El ayuno humilla mi vida, pero trae claridad para sacar del corazón cosas que están ahí ocultas: falta de perdón, rechazo, dolor en el corazón, amargura en el corazón. Y también el ayuno le va a servir para que su cuerpo descanse, eso, ¿cierto? Porque cuánta comida que no es buena usted come. Pastor, yo solo como empanadas, aborrajado y papa chorreada. No papa rellena, de esa que la grasa le cae así, deliciosa, pastor. Dios mío. ¿Quién detesta que usted ayune? El diablo. Porque sabe que el ayuno humilla la carne delante de Dios y es una llave que abre respuestas de parte de Dios de forma espectaculares. Jesús ayuna 40 días y después del ayuno, dice la palabra, sale en el poder del Espíritu. Hechos 10:38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No sé si me hago entender. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno prepara tu vida para el poder del Espíritu Santo. Prepara tu vida para que tengas unción de Espíritu Santo en tu vida. Y así sucedió con Jesús y es un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Arma número 1, ¿cuál es? La oración. Arma número 2, pero cuando diga el ayuno sonría. Arma número 2, muy bien. Arma número 3, Efesios 6:17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada del Espíritu, es un arma de ataque, filuda y que no se desgasta con el tiempo. Por eso dice que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Muchos de nosotros, cuando está aquí la palabra, la llevamos así. ¿Qué poder hay en la palabra así? El poder desodorante. No tiene poder desodorante. Nada que ver. ¿Qué poder tiene la palabra? ¿Qué poder tiene la palabra pegada en una pared? ¿Qué poder tiene la palabra que la tengo acá en mi mente? Ninguno. El poder de la palabra es cuando yo aprendo a confesar la palabra, cuando aprendo a enfrentar las situaciones difíciles confesando, hablándola, declarándola, y voy caminando en esa palabra. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tengo que poner en línea. Yo no sé si alguna vez le ha pasado a usted que el celular no entra. ¿Sí le ha pasado que llega a un sitio y no hay señal? ¿Sí le ha pasado? ¿Y qué busca entonces? La señal, ¿cierto? Y usted voltea, acá coge. Está en línea con el transmisor, con el 4G. Tú tienes que poner tu boca en línea con la palabra. Mira lo que hablas. ¿Cuántas cosas de las que hablas son las que escuchas a través de noticias, las que escuchas a través de otras personas que no tienen el trasfondo de Dios?
Y tengo que aprender, cuando voy a conquistar, se conquista con la palabra. Se conquista a través de la palabra. Algo se rompe en el reino espiritual y en nuestro interior. Cuando uno enfrenta situaciones difíciles, ¿cómo las enfrentó Jesús? Con la palabra. Y tienes que aprender a ir con la palabra. Pastor, es que a mí se me hace que no tengo fe. ¿Ha escuchado usted alguna vez una persona que le dice, yo no tengo fe? ¿Alguna vez sí o no? Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La versión original dice, cuando escucho atentamente la palabra de Dios para aplicarla a mi vida. Salmo 119:105, tu palabra es una lámpara que me guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra te guía, y en la medida en que tú vas con la palabra en tu mente, en tu corazón, y la declaras, se abre camino. ¿Qué le explicó el Señor? Mire, después de Moisés, que hizo estas conquistas, sigue Josué. Y Josué le dijo algo que era clave para conquistar. Tenía que entrar a tomar la tierra prometida. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Quieren prosperar y quiere que todo les salga bien? ¿Qué necesitan? La palabra. Si no hay la palabra, simplemente jugamos a la religión. ¿Cuántos alguna vez han ido donde un médico? ¿Ha ido donde un médico alguna vez? Sí. Y cuando usted va donde el médico, le consulta y el médico mira, examina, le toma talle, mira y dice, le voy a formular esto, y le da una fórmula, ¿cierto? Y le dice, esto se lo tiene que tomar 3 veces al día. ¿Le ha sucedido eso, sí o no? Y usted sale del médico y dice, ¿qué 3 veces al día? ¿Qué se está creyendo? 10 años estudiando medicina para que me venga a decir a mí, que me tome 3. Me la voy a tomar una sola vez. ¿Qué sucede con eso que esa persona va a tomar? Nada, porque tiene que seguir las instrucciones. Tú tienes que aprender a seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Y ese es un problema para muchos. Seguir las instrucciones de tal manera que te irá bien en todo lo que hagas y prosperarás en el nombre de Jesús. Tú puedes seguir las instrucciones y te va a ir bien. No puedes decir, ay, no, quejarte, no. Va a continuar igual. ¿Cuántos de los que están acá quieren 2 meses y medio de conquista en el nombre de Jesús? Mentiroso, porque no levantó la mano. No. ¿Cuántos quieren tener 3 meses de conquista? Bueno, 2 meses y medio de conquista en el nombre de Jesús. Amén. Número 1. Número 2. Siempre que diga ayuno, sonría. Número 2. Número 3. Número 4, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Me habla acerca de la sangre de Jesús. Es un elemento que es fundamental. El doctor Derek Prince lo llama la bomba atómica de Dios. Cuando tú aprendes a aplicar correctamente la sangre de Jesús, la sangre de Jesús hace huir al enemigo. No lo puede. El enemigo no puede quedarse allí. Es un elemento de guerra fundamental. Hebreos 12:24. Se han acercado a Jesús, al mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la sangre de Abel. Cuando usted lee en Génesis, la sangre de Abel clamaba venganza, clamaba justicia por el asesinato. Y entonces Dios le aparece a Caín y le dice, la sangre de tu hermano está clamando. Y dice que la sangre de Jesús habla con más fuerza que la sangre de Abel. ¿Qué habla la sangre de Jesús? La sangre de Jesús habla redención. Y la palabra redención, que está en Efesios 1:7, dice, hemos sido redimidos del poder del enemigo.
¿Qué significa? Redención es pagar el precio de un rescate. La sangre de Jesús, cuando se aplica, es para rompimiento de cadenas en su vida, para que vea libertad. Y habla mejor que la de Abel, porque habla de libertad, habla de misericordia, no habla de juicio. Para nosotros, cuando aplicamos la sangre de Jesús, es sangre de victoria, sangre que vence, sangre que trae libertad para nuestras vidas. Al final de 1 de Juan 3:8 dice: pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. O sea, la vida cristiana no es de rezo. La vida cristiana no es de sentarse en una silla, levantarse y adorar un rato al Señor. Es una vida de guerra, es una vida donde se va a destruir las obras del diablo en mi casa. ¿Qué hay? Hay adulterio, pues eso no va a permanecer. Hay ira, hay violencia, no va a permanecer. ¿Qué es lo que ha permitido usted en su vida y en su casa que permanezca? Jesús no viene para decirles: ay, yo soy el amor, ay, no hay problema, el copito es sin lindo, calajo que tonco que uno. Jesús viene a que entrar a su casa a traer libertad. O sea, Él viene ese rompimiento en su vida en el nombre de Jesús. Y si usted no entiende eso, no va a haber las promesas cumplidas. La sangre de Jesús lo que trae es que el enemigo tenga que huir. Son las armas que Dios nos ha entregado. Y hay una gran victoria cuando tú aprendes a estas 4 armas, llevarlas en tu vida a diario en el nombre de Jesús. Primera arma, ¿cuál es? La segunda, tercera, me hizo trampa. Primera, ¿cuál es? La segunda. La segunda. Eso, la tercera. ¿Y la cuarta? La sangre de Jesús. Y hoy vamos a orar delante del Señor, colocando estos elementos en nuestras vidas. Quiero desafiarlos a que nos conectemos esta semana, sea una semana donde usted se determine: voy a orar constantemente, voy a empezar. Tal vez usted no sabe orar, pues aprenda a orar. ¿Cuántos de los que están acá montan bicicleta? Levanten la mano. ¿Cómo aprendió a montar bicicleta? Cierto que usted se montaba y pum, se caía y volviese para montando. ¿Cómo aprende a orar? Orando, no hay otra manera. No pida un curso por internet para orar. Orar se aprende orando. Amén. ¿Están listos? Colóquese en pie y dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Tú nos estás diciendo que faltan 2 meses y medio para terminar este año y que no podemos quedarnos dando vueltas a los problemas, a las circunstancias, quejándonos en ira, que no podemos quedarnos, Señor, en medio del desánimo, ni abrazando la soledad, la depresión, la angustia, sino que nos llama, Señor, a salir a conquistar, que nos llama, Señor, a que vayamos rumbo a la conquista de promesas que tú nos has dado, de palabras que tenemos, de lo que tú has dicho que sería nuestra familia, de lo que tú has dicho que seríamos nosotros. Señor, estamos enfrentando tiempos complicados. Esta es una semana en donde vienen las elecciones, Señor, y necesitamos tu mano sobre Cali, un cambio verdadero, Señor, donde tú puedas colocar hombres y mujeres con temor de Dios, no ladrones, no corruptos, no gente que es pro aborto y pro muerte, sino gente que vaya por la vida. Hoy colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes en esta temporada, Señor. Hoy reconocemos que hemos sido débiles en la oración. Tú le vas a reconocer al Señor que muchas veces la pereza nos gana,
que muchas veces, Señor, llegamos y preferimos mirar el celular, preferimos ver los reels, preferimos ver las fotos, las historias, y que la oración, Señor, parece que fuera lo que se hacía en la iglesia tradicional. No era un deleite, era un castigo, era una penitencia. Yo hoy renuncio, Señor, a ese argumento de penitencia para orar. Hoy renuncio, Señor, a esa pereza que he tenido. Perdóname por la pereza, Señor. Perdóname porque muchas veces, pudiendo orar, no lo hago. Porque muchas veces cuando tengo el ayuno simplemente aguanto hambre. Porque muchas veces la palabra no la declaro, Señor. Y muchas veces el poder de tu sangre lo dejo a un lado. Perdóname, Señor, porque siguen áreas oscuras en mi vida. Siguen áreas de mentira, siguen áreas de orgullo. Sigo, Señor, viviendo la enfermedad. Todavía vivo en medio de angustia, Señor. Es como una opresión en mi corazón y me he acomodado a esa opresión, dando vueltas en medio de conflictos familiares, en medio de peleas. Hoy, Señor, te pido perdón porque he permitido que eso gobierne mi vida y no la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo renuncio hoy, Señor, a todo aquello que haya traído opresión a mi vida. No acepto, Señor, que mi familia sea una familia de conflicto, de pelea. No acepto la rebeldía como estilo de vida. No acepto que la enfermedad gobierne mi casa ni mi familia. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, clamo que tú limpies mi vida, que la sangre de Jesús, como dice Primera de Juan 1:7, me limpie de todo pecado, que sea limpiando mi corazón, limpiando mi mente. Te pido que rompas esos argumentos de pereza, esas fortalezas que se levantaron de conformismo en mi mente, Señor, rómpelas. Que se quiebren hoy lo que me ha impedido avanzar en la palabra, lo que me ha impedido tener la conquista, Señor. Quiebra los argumentos religiosos de mi vida, el creerme bueno, el que no soy como el primo que es terrible, o como mi esposo o mi esposa que son terribles. Quiebra esos argumentos religiosos de buenura, Señor, y sobre mi vida que realmente estés tú, Señor, que sea tu presencia real, viva. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Hoy tú con tus ojos cerrados vas a mirar a Jesús en la cruz del Calvario y te vas a acercar a Jesús. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vas a llevar los argumentos por los cuales tú no oras a la cruz, sea pereza, sea cansancio. Ponlo sobre Jesús. Le vas a decir: Jesús, lo que me impide orar te lo voy a colocar hoy a ti. Que no sé, que no conozco, que para qué oro. Esos argumentos, llévelos allá a la cruz del Calvario. Y le va a decir conmigo: Señor, esos argumentos quedan crucificados y quedan derrotados en la cruz. Y yo acepto, Señor, el espíritu de oración. Espíritu Santo de Dios, tu palabra dice que colocarías en nosotros espíritu de oración, espíritu de conquista, Señor. Coloco mi vida delante de ti. Hoy entiendo lo que hace la oración. Hoy entiendo el ayuno. No lo he practicado, pero lo entiendo, Señor, y lo voy a hacer. Hoy entiendo que proclamar la palabra, las promesas tuyas que me has dado, Señor, tiene poder. Y hoy entiendo tu preciosa sangre, Jesús. Tu palabra dice que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. Que esa sangre rociada de Jesús sobre nuestras vidas habla de misericordia, habla de perdón,
habla de restauración, que esa preciosa sangre, Señor, obra para bien en nuestras vidas, y que esa sangre, Señor, abre un nuevo camino para nosotros. Hoy declaro el poder de la sangre de Jesús, que habla con más fuerza en mi vida. Y vas a declarar: por la sangre de Jesús, yo declaro que soy redimido del poder del enemigo, que hay un rompimiento. Jesús me redime, pagó el precio de rescate de mi vida. Ahora mismo declaro que se rompen las cadenas de la enfermedad, que se quebrantan cadenas de muerte, que se quebrantan cadenas de oscuridad, que se rompen las cadenas de violencia, de soledad. Toda cadena de conflicto matrimonial se rompe ahora en el nombre de Jesús. Las cadenas de rebeldía, las cadenas del rechazo, de los apegos se rompen ahora. Toda inmoralidad sexual que tocó mis apellidos, que tocó mi familia, yo declaro que la sangre de Jesús rociada sobre mis apellidos, sobre mi familia, quebranta ahora mismo esas cadenas. Se rompe la cautividad de inmoralidad sexual, de adulterios, de fornicaciones, de homosexualismo, de lesbianismo, de pornografía, en el nombre de Cristo Jesús. Por la sangre de Jesús soy trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, y declaro que habito en casa de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por la sangre de Jesús declaro que mis pecados han sido rociados con la sangre de Jesús. Ahora mismo declaro que no tengo cuenta pendiente por cobrar, que soy perdonado y que no acepto la acusación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Es cierto que viví un pasado, pero ese pasado no demarca mi futuro. Ese pasado quedó en la cruz del Calvario, y yo declaro vida nueva, futuro en las manos de Dios. Por la sangre de Jesús declaro que ando en luz como Él está en luz, y que puedo tener comunión con mi familia. La sangre de Jesús hace que se rompa el conflicto, que se quiebre ahora de mi vida, de mi familia, todo espíritu de contención. Y sobre mi vida declaro ahora luz y comunión unos con otros. Por la sangre de Jesús soy justificado, declarado justo. No hay cuenta pendiente por cobrar. Por la sangre de Jesús declaro que soy santificado, separado para Dios. Mi mente, mi corazón, mis ojos, mi boca, mis oídos, mi nariz, todos mis sentidos son santificados y despiertos para que la palabra venga y la declare y la confiese y la viva. Hoy declaro que puedo entrar a conquistar en el nombre de Cristo Jesús, y te doy las gracias, Señor. Amén y amén.